Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Extra Ciudadano. El programa de hoy es especial, se va a tratar del COVID-19 y tu salud mental. ¿Qué es lo que queremos ver con nuestra invitada? El cambio de la manera de vivir, la incertidumbre en la cual estamos viviendo ahora, las rutinas diarias alteradas, la presión económica y el aislamiento social. ¿Cómo conllevar esta situación que estamos viviendo todos el día a día? Es por eso que tenemos una gran invitada, psicóloga de profesión, la señorita Nicole Bustamante. Nicole, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí un tema que está muy presente hoy en día, la salud mental en tiempos de pandemia, que es raro de decir, pero así estamos. Porque yo me desempeño como psicóloga, entonces ha sido como la tónica de estos días. Me desempeño en el área de salud, trabajo en un hospital, entonces ha sido un tema recurrente y qué bueno poder compartirlo también acá en este canal y con la comunidad que desee escuchar al respecto. Sí, muy bien. Bueno, Nicole, vamos a entrar en lleno. Hay muchas preguntas y bueno, autocuidado también que tú más que nadie nos vas a decir, a informar. Bueno, hay que buscar la forma de autocuidado. No sé, se me ocurre así como preguntarte las horas de dormir. Bueno, ahora están aflorando mucho el estrés, la ansiedad. ¿Qué pasa con estas enfermedades que algunas personas ya tenían, cierto, de salud mental? Se aflora más, aumenta. Bueno, ¿quién mejor que tú nos explica, por favor? Bueno, para ir por parte, súper importante, primero entender que la forma en la que vivíamos habitualmente, nuestra rutina está cambiando. Es necesario que cambie, porque si no, seguiríamos actuando como si este virus, esta pandemia no existiera y sí está. Lo primero es aceptar eso, aceptar que existe y que vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestra rutina y nuestras formas de vivir y lo que implica para adaptarnos a eso. Que eso en este momento las indicaciones, ¿cierto?, apuntan a no salir de casa si no es necesario, tener esta distancia social, evitar encuentros con amigos, familiares con los que no vivamos para evitar riesgos. Si no aceptamos lo que está ocurriendo, no tomaríamos ninguna medida de autocuidado. Eso implica que estaríamos quizás como otros países donde hubo desinformación o mala información. La idea es que si ya podemos acceder a la información, no nos hagamos los lesos, como se dice, y la entendamos y podamos generar los cambios en nuestra rutina. A partir de ahí podemos generar múltiples formas para poder tener autocuidado dentro de lo que implica estos cambios. No es fácil adaptar si no es rápido. Entonces, súper importante que tengamos presente lo primero, si nos podemos quedar en casa y lo vamos a hacer, el tener una rutina del día, un calendario con actividades, ya sea de teletrabajo o trabajo. También en el caso de los niños, tener un calendario diferido para los niños de las actividades de la casa. Y ese calendario poder cumplir lo posible. Si no ocurre, no pasa nada. Estamos en un tiempo de cambio, así que tampoco si hay algo que no pudimos cumplir durante el día, no es algo de vida o muerte, algo que tenemos que adaptarnos y quizás revisar ese calendario que estábamos haciendo. Si hay niños en la casa, es ideal que podamos repartirnos las tareas con otro adulto que esté, ¿ya? Si ver también las habilidades de cada uno. Hay algunos que tienen más habilidades o más paciencia y acordar tareas. Acordar tareas con el otro adulto que esté en la casa para poder también tener una actividad y calendario para los niños. Importante la rutina, es más si estamos todo el día en la casa. En la casa también la idea es que pueda mantenerse la actividad física. Siempre es una indicación en todo momento la actividad física como idónea para la salud mental. Esta no es la excepción, de hecho es mucho más importante porque vamos a pasar mucho tiempo en la casa. En internet o en YouTube hay un montón de tutoriales respecto a actividades, así que no es necesario que los veamos todos, con que hagamos uno está bien. Hay que aprenderlo y que el cuerpo lo aprenda y ya está. Y como decían, las horas de sueño son súper importantes, que en este tiempo es difícil porque uno está más ansioso, está más preocupado, pero es importante intentar una hora antes de que nos vayamos a acostar, ya no ver teléfono, no ver celular, no ver televisión,
para prepararnos para dormir, porque si nos quedamos dormidos, o sea, si intentamos quedarnos dormidos justo antes de revisar un montón de información que es trágica, no vamos a lograrlo. Eso no va a ocurrir. Entonces, súper importante el cuidar o tener la higiene del sueño. 1 hora antes de acostarnos, ya apagar las pantallas, prepararnos para dormir, toda la rutina o el ritual que es dormir, por lavarse los dientes, ponerse pijama, poner los guateritos, acostarse, ¿ya? Y no ver tanta información antes de acostarse, y también es una buena alternativa buscar la información en un horario del día. Hay tanta información que pareciera que colapsa, entonces buscarla solo una vez al día. Hay personas que a veces dicen ya voy a ver a las 8 de la tarde o a las 5 de la tarde, y solo con 1 hora de información ya está, ¿ya? Siempre buscar información que sea lo más fiable posible, que sea de confianza, evitar los fake news o las cadenas de WhatsApp con información que no se sabe si son reales o no. Entonces, buscar las plataformas que sean seguras para buscar este tipo de información, ¿ya? Y eso serían como las prácticas de autocuidado como más básicas en estos tiempos. Nicole, quisiera preguntarte, igual, como se habla de aislamiento social, ¿cierto? Que hay que seguir, hay que estar en la casita. Igual hay que tener un contacto siempre con llamadas de teléfono, con los familiares, con los amigos. Yo creo que igual eso ayuda bastante para la persona que está en su casa y también para tener contacto con los familiares, ¿cierto? ¿Eso es importante? Sí, porque el aislamiento es físico, pero no es ni emocional ni vincular. Afortunadamente hoy en día estamos a un nivel de tecnología que nos permite comunicarnos y contactarnos con gente que está muy lejos. Entonces hay que aprovechar esa instancia porque la forma en la que estamos vinculándonos cambió, pero no dejamos de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Llamar a las personas, a nuestros, por ejemplo, a nuestros adultos mayores, a nuestros familiares constantemente. Es un aislamiento físico, pero no es un aislamiento. Si de pronto sienten que se están aislando mucho por lo mismo, probablemente eso va a decantar en sentirse muy irritable, muy ansioso, y no es la idea. Todos estamos pasando por la misma preocupación en este momento, y hay que compartirla. No hay que tener temor de pronto a llamar a un familiar, llamar a un amigo, una amiga y decirle que uno está preocupado por lo que puede ocurrir, que es una incertidumbre. Es normal sentirse así. Y como decía, el aislamiento es físico, pero no es social. Uno sigue vinculándose, pero en otras formas. Ya es como cuando muchas personas dicen, chuta, este año no va a haber cumpleaños. Sí lo van a ver, pero vamos a tener que ponernos creativos en la forma cómo va a ser, o cómo van a ser la forma de comunicarnos, de saludarnos, de conversar. Afortunadamente, gracias como a esta rapidez en las tecnologías, hay un montón de formas o plataformas virtuales para videollamarse, para mandarse mensajes, así que eso hay que aprovecharlo al máximo para poder mantener la comunicación. Es importante también, como bien decías tú, mantenerse ocupado, ¿cierto? Y también yo creo que esta es la instancia como para ayudar también a los demás. Eh, Me refiero yo que de repente si uno ve que una persona necesita o de apoyar a otra persona, yo creo que acá igual se pueden aflorar las cosas positivas también, ¿cierto? Y sí, pues. O sea, sí, yo creo que en este momento, en tiempos de pandemia, uno tiene que ver en cada acto que uno realiza qué tipo de persona uno quiere ser. Si quiere ser una persona más orientada a lo individual o más orientada a lo colectivo. En este momento pareciese que todo apunta a que estar enfocado en lo colectivo nos va a permitir salir mejor parados de este problema de salud, porque el individualismo claramente no es una respuesta. Sabemos que no nosotros teniendo todo, si el de al lado no lo tiene, capaz igual nos contagiamos. Entonces, Está desarrollando las habilidades blandas, entonces la empatía puede. pudiese ser. Yo creo que no es necesario demandarnos tanto en relación a sociedad en este momento o a qué podemos aprender o no aprender. Sí podemos tener muy en claro qué persona queremos ser en cada decisión que tomamos, si queremos ser una persona más orientada al colectivo o ayudar a otros, o de pronto también volcarnos hacia nosotros mismos. No creo que sea la instancia para juzgarnos mucho como personalmente respecto a lo que estamos haciendo. Hay personas que puede que se paralicen o que se sientan muy preocupadas, y en
en ese momento no podemos cuestionar mucho por ahí. Ahora sí es distinto los casos que se han visto de pronto, donde personas que salen de sus cuarentenas y no les importa mucho, la idea obviamente es no hacerlo. Hay un sentido de solidaridad que se tiene que entender también. Quizás eso sí pudiésemos aprender de esto, de cómo ser solidarios con un otro, a veces tan simple como estar en la casa o no exponernos para no exponer a los demás. Sí. Perfecto, sí, la solidaridad. Quería igual preguntarte, Nicole, ¿qué pasa con las personas que ahora están viendo o que tienen familiares que temen todo? Bueno, como te decía yo recién, se aflora mucho algunas situaciones, ¿cierto? Algún tipo de patologías puede ser. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué hay que observar? Porque siempre hay una persona en la casa que es como el cimiento. Entonces, para que vea algunos tipos de, no sé, de síntomas, de signos, que estar atenta, porque se supone que hay muchas personas que tienen miedo al contagio, la preocupación, ¿cierto? Las personas que ahora, por ejemplo, económicamente ya no tienen ingreso. Entonces, hay un mundo acá de cambio. ¿Qué es lo que tú quieres decirle a las personas que observen a sus familiares en ese sentido? Bueno, lo primero que hay que entender es que estamos atravesando por un proceso que para todos es complicado y preocupante. Ya, si nos vemos de repente ansiosos, con todo lo que eso implica, el pecho apretado, que nos cueste respirar de repente, suspirando un montón, eso es esperable en este momento. ¿Ya? Si no estuviéramos preocupados, no nos cuidaríamos, nos daría lo mismo. ¿Ya? Entonces eso es algo que es esperable. Cuando obviamente las situaciones de ansiedad o de irritabilidad pasan a otro momento, es cuando empieza a pasar a llevar lo que a nosotros nos importa, o no empieza a pasar a llevar nuestra rutina diaria o lo que queremos hacer. Ya cuando ya resulta muy difícil poder hablar con la persona que está al lado, ver formas de trabajar, ahí de pronto es necesario pedir una ayuda extra. Pero en este instante se van a presentar manifestaciones súper esperables que tienen que ver con andar un poco más irritable, estar más ansioso, más preocupado. Puede que también se presente alguna situación cercana a la crisis de pánico. Pueden presentarse también síntomas asociados como a la esfera de lo depresivo, pero no necesariamente ser una depresión en este momento. Por ejemplo, mucha preocupación o pensamientos muy intrusivos que nos digan, que nos empiecen como en el fondo a dar a entender que esto se va a poner peor y uno se va por ahí como una espiral que no lleva a ningún lado, ¿ya? Entonces eso es esperable en ese momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero es poder confiar con alguien, sea cercano o profesionales de la salud, que entiendo que siguen funcionando los SFAM, las postas, por llamado telefónico incluso para no tener que salir de la casa, y si no, con alguna persona de confianza, expresar lo que estamos sintiendo, expresar la preocupación, expresar de pronto estos pensamientos que en espiral respecto a lo que está pasando. También es bueno poder tener una rutina de poder hacer ejercicio físico, porque eso va a permitir que también el cuerpo reduzca los niveles de ansiedad, como que botara la energía, ¿ya? Hay buenas formas técnicas de respiración que también ayudan en este momento. Uno controlando la respiración puede aportar mucho a reducir la ansiedad. ¿Esas técnicas se buscan igual en Sí, se pueden buscar, y la más simple siempre que yo digo es cuando uno respire, ser consciente de que uno está respirando. En el fondo, desde que el aire entra por la nariz y sale por la boca, ser consciente, como si uno sin ser consciente de dónde entra, pasa por los pulmones, después bota, en el fondo centrarse en la respiración, en nada más. Solo la respiración, y yo siempre digo tocarse la guata, que la respiración llegue al estómago, ¿ya? Y hacer todo ese proceso, uno se toca unos 30 segundos más o menos entre que el aire entra y sale, unas 3 veces, y ya eso va a permitir que la ansiedad se disminuya, porque la ansiedad tiende a ser pensamientos recurrentes que están afectándonos. Cuando uno se concentra en otra cosa, ayuda. También es bueno el poner las cosas en perspectiva o en contexto, entender que las noticias que vemos no necesariamente es lo que nos está ocurriendo. Ya probablemente si uno ve en la televisión noticias de países como Ecuador o Italia, pareciese súper desolado el panorama.
que no es que nosotros no nos vaya a pasar, no lo sabemos, pero aún no estamos ahí o hay localidades que no están ahí. Entonces hay que también poner en perspectiva lo que está ocurriendo. Eso que está pasando allá, ¿me está pasando a mí? ¿Le está pasando a mi familia? ¿Cómo está mi familia? Porque de pronto si estamos en un lugar donde relativamente protegidos aún o aún los niveles de contagio no son tan catastróficos o tengo la certeza que yo y mi familia en este momento estamos bien, el recordar eso en un momento donde estemos estresados o preocupados nos va a ayudar a disminuir esa ansiedad. Muy bien. Bueno, acá entonces la parte saludable es cierto en la parte de, de tener alguna ejercicio, ¿cierto? Algún tipo de actividades. ¿Sabe? Lo que pasa es que igual, por ejemplo, en cuanto a las comidas, la ansiedad, por ejemplo, provoca igual, igual es importante. Sí, es súper importante. Se me olvidó de ese punto mencionar que mantener la alimentación lo más saludable posible. Hay comidas que provocan mayor ansiedad o que incluso provocan malestar físico y eso va a... Ya estamos todos un poco atentos o súper vigilantes a lo que pasa en nuestro cuerpo. Si duele la garganta, si nos duele la cabeza, al tiro nos tomamos la temperatura, cosa que antes no ocurría. Entonces, súper importante que al alimentarnos bien también estamos cuidándonos para disminuir la ansiedad, pero también nuestras defensas, nuestro cuerpo, cuidar lo que comemos implica que también reducimos el riesgo de otras posibles enfermedades que siguen ocurriendo y va a permitir que estemos en un estado más de pronto ágil o saludable. Cuando da ansiedad por comer, lo primero, tomar agua, mucha agua. Ya, si uno sabe que va a comer, bueno, yo siempre digo tomarse unos 3 vasos de agua al tiro, por último va a llenar la guatita. Y tomar agua es súper importante cuando uno está con ansiedad. Hay igual brebajes que ayudan mucho, el té de manzanilla, té de melisa. También recurrir a los conocimientos que sabemos sobre las cosas que nos tranquilizan, ¿ya? Y cada uno a veces tiene su estrategia. Súper importante cuidar el tiempo de ocio, hacer las actividades que nos gustan. Si a alguna persona le gusta ver películas, tener ese tiempo de ocio y no sentirnos mal por hacerlo. Pero claro, comer saludable es bien importante y harto, de nuevo, ahí yo no voy a andar mucho en eso porque no soy experta en alimentación, pero hay muchas plataformas sobre alimentación saludable que en internet que son súper claras y son súper fáciles. Entonces las recetas no son como antes, que eran cosas de otro mundo, y es relativamente accesible. Entonces eso, comer mucha fruta, tomar mucha agua, es como básico, pero Menos es pan, difícil. menos pan, es difícil. Es difícil. O balancear las cosas. Sí. Igual, por ejemplo, como viendo la parte de actividades recreativas, por ejemplo, las familias que tienen, por ejemplo, sus adultos mayores y los niños. Uno podría igual hacer como actividades entretenidas. Hace un par de días atrás también se va a hacer, por ejemplo, una campaña del libro. Por ejemplo, sería una buena estrategia igual al interior de la familia. Yo creo que no tanto esta parte de la tecnología, ¿cierto? De mirar tele, quedarse lo menos posible en la televisión. Y, ¿por qué no ahora leer? Leer algo que habíamos perdido, ahora que se vuelva a usar, ¿cierto? A utilizar. Tenemos tantos libros, no sé qué opinas. Sí, siempre es bueno, en especial en estos tiempos que pareciera que estuviéramos más tiempo en la casa, pero no necesariamente es tiempo que no ocupamos. La mayoría de las personas, claro, se puede, en el fondo la lectura es una buena herramienta en este momento. Lo ideal es no sobrecargarnos con actividades durante el día, entendiendo que se asume que estar en la casa es no hacer nada, pero uno hace muchas cosas. Las personas que están trabajando desde la casa es bien complejo, los niños entiendo que le están mandando muchas tareas o que les mandan las tareas, entonces no hay que sobrecargarse con actividades, pero sí hacer las que son posibles. Entonces, claro, el poder retomar la lectura, los juegos de mesa, también actividades que nos permitan compartir y, como dices tú, no estar todo el día pegado en las pantallas. No es que sea malo en sí, pero la idea es crear también una rutina más diversa. Lectura, muchas veces ocurre con los adultos mayores que el poder conversar con ellos, tener una rutina de un mate, un tecito, la once, eso ya es suficiente para ellos.
ahí hay que ver, pues también depende de cada uno, como dice el dicho, uno conoce a su gente, entonces Sí. uno tiene que ver cómo es. Y para ello específicamente, Nicole, ¿qué recomendación darías tú a los que están con sus papás, que son adultos, personas mayores? Sí, si les toca estar solos, hay muchos adultos mayores que les ha tocado estar solos en sus casas. Lo principal, asegurarse que tengan sus necesidades básicas Eso. cubiertas, si tienen toda su alimentación, si cómo está el tema de agua, luz, ver que sus necesidades básicas estén cubiertas. Y si no, ayudarlos en eso. Acompañarlos por teléfono, llamarlos por teléfono 1 o 2 veces al día, saber cómo están. Es súper importante también el retomar su experiencia en la vida. No es la primera pandemia en el mundo y probablemente los adultos mayores recuerdan otras instancias o también recuerden otros momentos difíciles a nivel mundial. No es malo hablar de eso con ellos, ya probablemente también entender que ellos tienen experiencias que nosotros no y es importante validarlas. Quizás muchas veces se cree como que parecieran tonteras que hablan, pero no, eso es experiencia y hay que escucharlo y a ellos les hace bien también saber que en su experiencia hay habilidades que pueden compartir o ellos mismos pueden retomar. No es que estén indefensos, pero sí requieren protección en relación a su salud y a su seguridad. Y eso tenemos que ayudarlo las personas que estemos cerca o los familiares más jóvenes, pero eso es súper importante, el poder conversar de cómo se están sintiendo y también retomar su experiencia en otras cosas, el ayudarlo a tener la información adecuada. Muchas veces los abuelitos o los adultos mayores que manejan WhatsApp les llega información o noticias que son falsas, entonces también ayudarlo a entender lo que está pasando, a entender la información que está circulando y hablar sobre lo que ellos creen de esa información, pues no dar por hecho lo que están pensando o también ellos quizás puedan tener otra opinión, escucharlo. Ya, eso es súper importante. Ya. ¿Y con los niños, Nicole? Con los niños siempre va a ser importante el que ojalá haya un adulto cerca que lo pueda guiar en lo que está pasando. Hay varias cuentos que se han realizado para explicar lo que está ocurriendo. Yo te lo puedo compartir para que después Sí. tú en el mismo canal lo ven. Perfecto. Lo publican, pero a través de cuentos o de juegos explicar lo que está pasando. No es necesario esconderles porque ellos también tienen que entender que hay algo afuera que es un peligro y que por eso no salimos. Ellos también pueden entender eso y también pueden aceptarlo, pero requieren que el adulto pueda explicarlo de la mejor manera posible. Si lo explicamos a través de retos o llamando la atención, va a ser visto como un castigo. Y esto no es un castigo, es una situación que estamos todos viviendo. Entonces, por ahí es súper bueno apelar a lo lúdico, al juego, durante el día que tengan actividades donde también puedan explorar esta imaginación que tienen los niños. Ojalá no usar tanto tiempo en las pantallas para que también, porque ellos se siguen desarrollando, la idea es que poder darles esas oportunidades, ¿ya? Hay muchas actividades que se han mostrado sobre qué hacer con niños. Yo he visto del equipo de Rural que han subido algunos juegos, así que por ahí si también lo comparten como en el hilo de esto estaría bueno porque la idea es mantenerlos activos lo más posible, tanto su cuerpo como su imaginación. Y también no hay que esconderle lo que está ocurriendo, los niños se dan cuenta. ¿Tienen autismo? Mira, ahí es un tema mucho más específico porque va a depender del diagnóstico, del grado que sea, es mucho más complejo especificar eso, Sí, ¿ya? más complejo. Sí, es complejo especificar cómo va a ser esa explicación y siempre yo sugiero usar la asesoría de un profesional porque depende de cada caso. No todas las personas que están dentro del espectro autista tienen las mismas necesidades o las mismas habilidades. Entonces, de ahí lo mejor es asesorarse por algún profesional que ya sea que esté acompañando a la familia o a la persona para explicar cómo pudiese ser el proceso en este momento, porque es algo mucho más específico. Nicole, te quería preguntar sobre el papel que cumple, bueno, siempre ha sido como muy difícil las cuidadoras de pacientes postrados o con algún grado de discapacidad. Yo creo que igual podrías decir alguna información.
Bueno, en el caso de las cuidadoras, yo me imagino que ellas son mucho más expertas en algunas medidas de cuidado, o ya tienen saben mucho más sobre incluso sobre cuidados de higiene o sanitarios, que muchas de las personas yo creo que tienen que sacar desde ahí todos esos conocimientos que ya saben, que probablemente son más expertos que el resto de nosotros en este momento en todo ese tipo de barreras o cuidados. Eh, Pueden obviamente por ya estar en la casa o tener que estar mucho en la casa, estar expuestas a mucha televisión de pronto, a mucho de lo que se está hablando. En la televisión están pasando 24/7 esto, entonces también es bueno que puedan buscar otras alternativas también para informarse o para ocio. Ojalá buscar compañía o apoyo, ya sea por teléfono, también ver la posibilidad de mantener los cuidadores secundarios que ya tenían, pero es súper importante tener el apoyo y en el fondo el resto de las recomendaciones que ya di, pero yo creo que ellas también tienen mucha habilidad en relación a lo que está ocurriendo por cuidados que ya tenían que tener con sus familiares. Así que también aprovechar esa información que tienen y no aislarse. Yo creo que si bien ahí hacen mucha actividad en el día y entiendo que harta pega, la idea es que no se aíslen menos ahora, que algo que tiende a pasar en las cuidadoras o cuidadores de personas con dependencia. Entonces lo ideal es que no se aíslen especialmente ahora y también puedan hablar con alguien, ya sea de preocupaciones, de temores o de lo que está pasando en la rutina. Claro que sí. Ellas igual tienen que tener un apoyo. Bueno, Nicole, creo que estamos claritos. Agradecerte, ¿cierto? Bueno, acá el autocuidado es lo principal. Tener prácticas saludables, ejercicio, dormir las horas correspondientes, lo que nos acaba de decir la psicóloga Nicole Bustamante. Agradecida que hayas participado hoy día. Gracias igual por invitarme. Como te decía, para mí es un agrado hablar de esto, que es lo que trabajo y me gusta mucho, así que ser un aporte frente a lo que está pasando. Yo sé que lo que dije está en muchos lugares y en muchas plataformas, pero qué bueno estar en esto también. Así que muchas gracias a ti por la invitación y al equipo acá. Bueno, sí. Bueno, antes de despedirnos, vamos a decir nuestra frase de término, ¿cierto? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Entonces, damos por terminado el tercer capítulo de nuestro segundo programa Extra Ciudadano. Ojalá que pronto nos volviéramos a ver y nos vemos luego. Que estén bien.